Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el tema de funciones y fórmulas dentro de Excel en este curso. Vamos a ver ahora la función ordenar por. Ya en videos pasados, en muchos videos pasados, ya habíamos visto lo que era la función ordenar. Pero vamos a ver la función ordenar por y la diferencia entre ordenar y ordenar por. Aquí tengo esta tabla de datos donde vienen vendedores, tipo de ubicación, operación, provincia, etcétera. Pero ahora lo quiero ordenar o quiero separarlo por distintos rubros. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo quiero ordenar primero por un rubro que sea vendedor, perdón, otro que sea operación y otro que sea superficie, por dar un ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a poner ordenar por. Y primero nos dice que seleccionemos la matriz. Seleccionamos nuestra matriz de datos. Sombreamos. Y ahora vamos a poner una coma. Y nos dice por matriz, o sea, por la matriz 1. ¿Por qué quiero ordenar primero? Bueno, quiero ordenar primero por operación. ¿De acuerdo? Selecciono toda la columna de operación. Después pongo una coma. Y me dice 1 si es ascendente o -1 si es descendente. Vamos a poner 1, como ya lo vimos en el ordenar por. Pero a diferencia de esta, podemos poner una coma para poner una segunda matriz. ¿Por qué quiero ordenar también? Por otro campo que se llama provincia. ¿De acuerdo? Y este quiero que sea descendente. Voy a poner una coma y un -1. Vamos a dar enter. Y vimos cómo ya me ordenó. Primero por operación ascendente y después por provincia descendente. ¿De acuerdo? O sea que tiene que respetarme estos dos valores para poder cumplir esta función que acabo de ordenar. Este también lo podemos utilizar aquí dentro de ordenar personalizado o ascendente y descendente. Pero aquí lo podemos hacer de una manera mucho más rápida y más dinámica con funciones, ¿de acuerdo? Como les decía, con que lo tecleemos una vez, en automático me va a respetar los demás. Y así puedo ir anexando más matrices para indicar, ahora quiero que sea también por nombre, ¿de acuerdo? Y que sea ascendente. Y así nos podemos ir uno por uno para poder ordenarlo según lo que nosotros necesitemos para poderlo utilizar a nuestras necesidades. ¿De acuerdo? Por lo que hasta aquí dejo el video. Espero les haya gustado, les sirva esta función de ordenar por, que como les decía solo viene en Office 365. Por lo que espero les guste, les sirva mucho y nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Hasta luego.